Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro programa Voz Juvenil. Estamos, retomando. Hace 8 días no desarrollamos nuestro programa, pero nuevamente estamos aquí y también para dar continuación a nuestro tema que hemos querido desarrollar en 2 bloques. Hace 15 días vimos la primera parte que era nuestro legado volumen 1. Hoy vamos a grabar el volumen 2 y vamos entonces a estar hablando de algo muy interesante. Vamos a hablar entonces de historia, pero hoy con un toque muy particular. Y resulta que hemos viajado a través del tiempo, pero también del espacio, para hoy tener un invitado muy especial. Así que voy a dejar que nuestro hermano Jonathan sea quien nos cuente, ¿a quién tenemos hoy? Dios les bendiga, mis hermanos, y como se dan cuenta y con todo el hermano Iván, hoy vamos a tener más que un programa, un invitado muy especial y, mejor dicho, corran por su agenda, por su bolígrafo, para que tomen nota de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Y voy a dejar que el personaje que tenemos para el día de hoy sea el que se presente. Dios les bendiga, hermano. Dios los bendiga a todos allá los que los están viendo. Para mí es una bendición estar con ustedes. Yo creo que ya más o menos se dan una idea de quién soy yo. En el Nuevo Testamento Dios me usó para escribir muchas cartas. Yo soy el apóstol Pablo y para mí es una bendición poder estar con ustedes, compartir en este programa. Y bueno, esperemos que Dios nos use grandemente. Amén, hermano Pablo, y muchas gracias por acompañarnos hoy en Voz Juvenil, por haber aceptado la invitación para estar en nuestro programa. Y seguramente el hermano Pablo tiene muchas cosas que contarnos de la historia de nuestra iglesia. Pero antes vamos a escuchar una alabanza que exalta el nombre del Señor y también nuestra hermana Magis nos va a contar cuáles son los memes que son tendencia. Así que vamos a ver Me Gusta y ya volvemos. Impresionar a Dios por lo que haces o piensas. No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás. Si a Cristo lo motivan corazones dispuestos a darle la gloria y su nombre adorar. Tanto porque cantes o ministres una noche, o porque al levantar tus manos haya sanidad. No busques protocolos para eventos en la sociedad, para ser el primero y tu gloria alcanzar. Para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Fuimos creados solamente para darle la gloria al Señor. Es que yo nací para adorar tu nombre. Yo nací para honrar tu nombre. Tú me escogiste, Señor, para adorarte desde el vientre de mi madre. Desde antes de la fundación del mundo me escogiste. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
Nací por un propósito, no fue por coincidencia. Y antes de yo existir ya sabías de mi existencia. Soy un adorador que te adora sin apariencias, porque no hay nada más grande que sentir tu presencia. Bastante impresionar a Dios por lo que haces o piensas. No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás. Si a Cristo lo motivan corazones dispuestos a darle la gloria y su nombre adorar. Y es que yo nací para adorar tu nombre. Y es que yo nací para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Fuimos creados solamente para darle la gloria al Señor. Y es que yo nací para adorar tu nombre. Y es que yo nací para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Tú me escogiste, Señor, para adorarte desde el vientre de mi madre. Yo nací para adorarle. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Meme Gusta, un espacio para divertirnos. El día de hoy te traigo 3 memes que seguro te sacarán una sonrisa. Así que comencemos con el primer meme. Bueno, yo creo que aquí a más de uno nos ha pasado durante el servicio en la iglesia que vamos a dar un anuncio y fijo nos alargamos, damos un testimonio y terminamos hasta orando. O más que todas nosotras las mujeres que hablamos mucho, ¿o ustedes qué dicen? De ahí la junta local dijo no, ya no más. Si van a dar un anuncio, 5 minutos, 2 minutos o 1 minuto, dependiendo pues la necesidad del anuncio. Así que a todos a cortar las palabras y a ser concretos, o si no la junta local nos va a terminar acortando a 10 segundos los anuncios. Segundo meme. Aquí yo creo que esto es para darnos palo a todos. De que antes de criticar, dar una opinión, un concepto frente a alguna situación que alguien esté pasando, es mejor mirar la viga que hay en nuestro ojo, mejor quedarnos calladitos, no sea que la lengua nos termine azotando. Y el tercer meme, esto sí es muy común pues cuando íbamos a la congregación o al templo como tal, de que el pastor o algún hermano que estaba dirigiendo sonríe al hermano que está al lado de uno, cuando no tenía confianza con el de al lado como que qué pena. Pero bueno, entre todos somos una familia. Y yo sé que cuando vuelva a pasar este tipo de situaciones, ya terminando toda esta cuarentena, ya no va a ser la sonrisita, sino el abrazo, el super saludo que todos estamos añorando. Esto es todo por el día de hoy. Nos veremos de hoy en 8 con más memes. Bueno, nuestra hermana Magis cada vez poniéndole más sabor a la sección de Me Gusta. Y hermano, etiquete ahí al hermano que le va a caer, mejor dicho, como anillo al dedo, estos memes del día de hoy. Bueno,
hemos escuchado mucho sobre Pablo, prédicas, hemos leído la palabra, pero qué bueno conocer un poquitico más de su vida pasada, de usted qué hizo antes de que el Señor se manifestara de una manera muy gloriosa, como todos sabemos, en su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece importante conocer el pasado de estas personas que el Señor las usó tanto para mostrar la gloria del Señor en cada una de sus vidas. Así que bueno, hermano Pablo, cuéntenos un poquito, usted quién era antes de... Bueno, yo era un conocedor de la ley, instruido bajo a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran doctor de la ley, que me instruyó y fui hasta fariseo. Y era fariseo, era ciudadano romano, judío, vengo del linaje de Benjamín y me conocía como el perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a los cristianos y los llevaba con cartas a Jerusalén y los encarcelábamos. Ese era nuestro pan de cada día en ese momento. Bueno, era bastante radical por lo que hemos escuchado y bueno, y escuchamos de su palabra y de su testimonio. Y yo creo que esto es algo muy bonito. Si hay algún amigo conectado en este momento que podrá decir, no, pero yo que voy a servir en la obra de Dios, Dios a mí para qué me va a usar si yo de pronto he hecho esto, lo uno, lo otro. Y aquí podemos ver un testimonio de todas las atrocidades, y me disculpará usted, pero eran atrocidades lo que hizo en su tiempo, pero podemos ver cuál ha sido la gran obra, y ahorita nos va a contar un poco más de todo eso que el Señor ha hecho en usted, ¿verdad, hermano Iván? Amén, claro, hermano Jonathan, porque seguramente muchos de los que están ahí a través de la pantalla quieren conocer también un poco de la historia. Y el hermano Jonathan ha mencionado a los amigos que seguramente están escuchando por primera vez la palabra de Dios, que están como entendiendo, como discerniendo un poquito este mensaje poderosísimo. Así que, hermano Pablo, yo sí quisiera que nos pudiera contar un poquito más acerca de cómo fue su encuentro personal con Cristo. ¿Qué fue lo que Dios hizo en su corazón y cómo Él transformó su vida? Es que fíjense que precisamente recuerdo que yo iba con mis compañeros camino a Damasco, habíamos pedido cartas a los principales sacerdotes para poder encarcelar o llevar a Jerusalén y encarcelar a todos los que se decían seguidores de Jesús o a todos los llamados cristianos. Y ya íbamos llegando a Damasco cuando de repente una luz del cielo resplandece y me hace caer, me tira al suelo y escucho una voz, que eso fue lo que me llamó a mí la atención. O sea, me impactó realmente cuando escuché una voz que me dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, yo cuando escucho esa voz, yo quedé atónito y yo solo dije: Señor, ¿quién eres? Y él me dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjense que yo ahí entendí que yo no estaba persiguiendo a unos simples mortales o a unos cuantos seguidores de Jesús. Claro, tremenda experiencia. Yo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. O sea, cuando yo recibo esta noticia, realmente solamente puedo decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque entendí realmente que era el mismo Dios, el dueño de la iglesia, que era Él mismo manifestado en carne. Ahí lo comprendí. Bueno, y sé que serán breves los minutos que tendremos para compartir y aprender más, pero ya no se vayan, ya volvemos. Vamos a ver una sección muy interesante que nos ha enseñado a todos manualidades, recetas, y ese es el caso del día de hoy. Tenemos en nuestra sección de Creativamente una receta que nuestra hermana Kelly ha preparado para nosotros. Hola a todos, Dios les bendiga. Bueno, para el día de hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas papas aborrajadas. Espero que les guste. 4 papas grandes, 200 gramos de harina de trigo, 50 gramos de cebolla larga finamente picada, 50 gramos de cebolla cabezona finamente picada, ajos al gusto, un huevo 60 gramos aproximadamente, 150 mililitros de agua, sal, color y pimienta al gusto, 1 litro de aceite para freír. Poner a cocinar las papas en una olla express por 15 minutos a una temperatura media.
Se cocina con la cáscara para evitar que se comience a desboronar. Mientras las papas se cocinan, alistamos el rebozado. Para eso vamos a poner en un recipiente la harina de trigo, sazonamos con sal, pimienta y color al gusto. Mezclamos muy bien estos ingredientes secos. Agregamos el agua poco a poco sin dejar de mezclar. Agregamos el huevo, la cebolla larga y mezclamos. Luego colocamos la cebolla cabezona, y por último el ajo. Incorporamos todos los ingredientes muy bien, sin dejar grumos, rectificamos sabores y así nos debe quedar nuestra mezcla. Después de enfriar las papas, las pelamos y las cortamos en rodajas de 1 centímetro aproximadamente. Agregamos sal al gusto. Introducimos las papas en la mezcla que preparamos y adicionamos las que han sido bañadas con el rebozado. El aceite no debe estar muy caliente para que no se quemen las papas y quede cruda la masa por dentro. Después de 5 minutos le damos la vuelta, esto es con el fin de que queden doradas por ambos lados. Si usan manteca de cerdo, quedan con un sabor aún más ricas, pero si no usan la manteca pueden usar un aceite que sea de su preferencia. Una vez estén doradas nuestras papas por ambos lados, las podemos retirar y ponerlas en un papel absorbente. Y este es el resultado de nuestras ricas y deliciosas papas aborrajadas. Espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad y que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Bueno, gracias a nuestra hermana Kelly y a todos los hermanos que han participado en cada una de nuestras secciones porque realmente hacen rico el contenido de este programa. Y bueno, hermano Pablo, por favor cuéntenos un poquito más qué fue lo que pasó apenas usted tuvo ese resplandor y escuchó esa voz. Bueno, fíjense que cuando me intenté parar, yo me di cuenta que yo estaba ciego. Entonces los que estaban conmigo me llevan camino a Damasco, donde había recibido la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Llego a Damasco, estoy 3 días y en esos 3 días estuve sin comer, sin beber nada y estuve haciendo oración, estuve buscando respuestas a todo y Dios me había escuchado porque Él envió a un discípulo llamado Ananías que llegó a casa y impuso sobre mí sus manos, oró por mí y yo recobré nuevamente la vista. Cayeron de mí como escamas, algo que me obstruía la visión. Fui bautizado en el nombre de Jesús y empezó una vida distinta, empezó un cambio total. Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y también rescatar el trabajo de Ananías, porque, bueno, usted era un perseguidor de la iglesia y estaba ya como su nombre reflejado en aquello. Y también el Señor le habló a Ananías y él de pronto en algún momento entró en, bueno, ¿qué hago? Este es un perseguidor, pero el Señor me está diciendo que lo ayude. Y él entendió que lo que Dios diga, aunque a veces nosotros no podamos entender la voluntad de Dios, la voluntad es perfecta. O porque imagínense, era un perseguidor de la iglesia nuestro hermano Pablo, y ahora Ananías, que era alguien, un miembro activo de la iglesia, le dice ore por él. A veces uno no entiende la voluntad de Dios, pero es que Dios tiene cosas grandes a través de todo esto, ¿verdad?
Es que fíjese que Ananías me comentó que hasta él estuvo en esa discusión. Venga, señor, pero Ananías, Pablo, hemos escuchado cómo persigue la iglesia. O sea, yo tenía fama en toda la región de ser un perseguidor de la iglesia, de todos los que seguían a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Claro, él queda muy asombrado, pero hay algo muy importante ahí, y es que él obedeció a lo que Dios había mandado. Y eso a veces es lo que fallamos mucho de nosotros. Sí, y eso yo lo aprendí. O sea, yo me di cuenta que realmente cuando Dios le dice a uno, ve, hazlo, pues si Él lo dice hay que hacerlo. Entonces, claro, Él, por medio de esa ordenanza es que, y de haberse Él dejado usar por Dios, es que yo pude nuevamente recibir la vista, recibir a Jesucristo, ser bautizado en el nombre de Jesús, empezar a predicar. O sea, yo no podía quedarme callado, o sea, yo tenía que hablar. Yo había sido llamado para algo grande, y eso lo entendí en ese justo momento de que Dios me había escogido para algo grande, y yo empecé a predicar y la gente corría. Yo salía a Damasco a las sinagogas a predicar y la gente me miraba y salía corriendo, porque claro, pensaban que seguramente los iba a arrestar, encarcelar, pero cuando ellos se dieron cuenta que Dios había hecho un cambio en mi vida, absolutamente todo cambió, porque el impacto que se produjo fue grande, la noticia que se regó fue grande, y Dios empezó a hacer maravillas y obras extraordinarias en aquella región de Damasco. Bueno, no sé, hermano Iván, ¿qué le parece esta historia? Bueno, definitivamente es una historia fascinante, hermano Jonathan, hermano Pablo, porque es parte esencial de lo que hoy podemos decir, bueno, es la iglesia del Señor. Así el Señor empezó a llamar, así el Señor empezó a hacer grandes milagros, grandes cosas. Pero bueno, hermano Pablo, sabemos también a través de las cartas que podemos leer en la palabra del Señor que usted fue una persona que fue a muchos lugares a predicar el evangelio, es decir, tenía un corazón misionero. ¿Usted podría contarnos algo de cómo fue su primer viaje misionero? Claro que sí, hermano Iván. Mira, fíjense, yo estaba en Damasco, salí camino a Jerusalén y fui instruido por los apóstoles, recibí una instrucción. Me sucedió lo mismo en Jerusalén. La gente estaba abismada, o sea, estaba impactada de ver una persona distinta, de ver el cambio que Dios había hecho en mi vida. A partir de este momento empezó un proceso de crecimiento, de formación, un proceso de entender cuál era el propósito y la voluntad de Dios. Y claro, ya surge el primer viaje, y no fue un viaje de pronto por alguna idea humana que a alguien se le ocurrió. Sí. Quizás alguien dijo, no, venga, se me ocurre que vayas a tal lugar de misión. Dios todo lo tenía planificado. Así es. O sea, todo fue dirigido directamente por Él. O sea, Él fue el que nos mostró, Él fue el que nos dio a entender de que Bernabé y yo deberíamos salir como misioneros en nuestro primer viaje. Fue una aventura llena de muchas cosas. O sea, fue fenomenal, fue un viaje enriquecedor, donde nosotros llevábamos vida, pero a la vez estábamos aprendiendo, estábamos conociendo, estábamos experimentando lo que Dios puede hacer a través del ser humano. Fue un viaje fenomenal. Excelente, hermano Pablo, y muchas gracias por contarnos esa historia. Seguramente muchos de los que nos están viendo se preguntan, bueno, ¿cuáles son esas cosas, esos detalles, esas sorpresas, todas esas cosas que el hermano Pablo nos dicen que ha aprendido y que aprendió en ese primer viaje misionero? Así que queremos invitarlos a que el que quiera conocer más de la historia, bueno, ahorita tendremos otro bloque donde seguiremos charlando con nuestro hermano, pero puede leer el libro de los Hechos. Allí encontrará todos los detalles acerca de la historia de nuestro hermano Pablo y de la historia de la iglesia. Así que, bueno, vamos a continuar entonces hablando de historia con el evangelista del día. Vamos a escuchar una alabanza, pero nuestra hermana Magis a continuación también nos va a hablar de algo muy importante y algo muy bonito. Es algo que nos conmueve y queremos entonces invitarlos a estar muy atentos al evangelista del día de hoy, porque vamos a hablar acerca de nuestra historia también. Todavía quieres adorar, ya no hay razón para cantar.
abandona a tu Dios y muere. Yo no lo adoro por lo que Él me da, no lo sigo por lo material. Yo lo adoro por lo que Él es, yo soy de Él, solo de Él. Ya no existen motivos, no hay bienes, hijos, no hay amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, solo adorar, yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Todavía quieres adorar, ya no hay razón para cantar. Abandona a tu Dios y muere. Yo no lo adoro por lo que Él me da, no lo sigo por lo material. Yo lo adoro por lo que Él es, yo soy de Él, solo de Él. Ya no existen motivos, no hay bienes, hijos, no hay amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, solo adorar, yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, oh, a Él la gloria, a Él. Tú mereces toda la gloria. A Él la gloria. Oh, siempre. Amén. Amén. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Que sea la gloria, la honra y todo el Y el evangelista del día del programa de hoy está a cargo de un hermano que hizo historia aquí en Colombia. Se trata del hermano Axel Werner Larsen.
que escribió una carta y queremos compartirla con ustedes en esta hora. Y dice de la siguiente manera: Mayo 20 de 1972. Te alabo, Señor, en este hermoso día. Te alabo porque tú eres Dios que mereces toda alabanza y adoración. Estoy escribiendo esto porque me es difícil hablar e imposible para mí cantar. Este cáncer me ha hinchado la cara y me la ha torcido de una manera que está fuera de todas las proporciones normales y me duele. A veces es un tormento, dolores agudos. Sin embargo, Señor, te alabo por todas las cosas. Te alabo por este cáncer. Me ha enseñado algunas cosas que probablemente no hubiera podido aprender de otra manera. No pretendo entenderlo todo. No puedo entender por qué tú has permitido que este cáncer llegue hasta aquí. Con todo, te alabo. Tú eres Dios, lleno de bondad y misericordia. Tú todavía eres Dios encargado de todas las cosas. Yo no puedo creer que tú has permitido el control de todo. Consecuentemente, tiene que haber una buena y válida razón por esta cosa, aun cuando mi mente finita no lo entiende. Así que te alabo y te adoro por todo esto. Te doy gracias por mi buena y fiel esposa, la mejor enfermera que se puede encontrar en cualquier parte. Te pido que continúes llenándola de fuerzas. Te doy gracias por mis hijos y mis hermosos nietos, mucho más de lo que yo merezco. Te doy gracias por miles de hermanos y hermanas que han ayudado en sus oraciones. Me han sostenido en estos días horrorosos y noches de agonía y tortura. 1.000.000 de oraciones deben haber subido a ti en mi favor. Me confunde ver tanta oración ha traído tan poquita mejoría a mi condición física, pero continúo confiando en ti. Tiene que haber una razón por todo esto, y mi deseo es aprender más cada día acerca de ello, aun cuando tú has permitido que esta cosa me quite la vida. Con todo, yo confiaré en ti, solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi oración es por un pueblo para tu nombre en esta ciudad y provincia. Reclamo mi porción de Salmos 2.8 de acuerdo con Romanos 8.17. Y si mi ministerio de predicación ha terminado, así sea. Amén. Sin embargo, yo reclamo mi porción de Salmos 2.8. Tu palabra no puede fallar. Tus promesas no pueden fallar. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. En consecuencia, nuestra fe no puede fallar. No hay fracaso en ti. Te alabo por esto. Mi clamor es que tú me enseñes a vivir exclusivamente por tu fe. Gálatas 2:19 y 20. Ayúdame, Señor. Gracias. Encontrado en la biblioteca del hermano Larsen después de su muerte el 15 de septiembre. ¿Qué tanto por aprender de esta situación y de esta carta? Realmente llega al corazón. Y si tú estás pasando por un momento difícil, no pierdas la fe, porque tienes al Dios de lo imposible. Bueno, gloria a Dios. Definitivamente es imposible que no nos conmueva el corazón escuchar esta carta. Porque es una carta de un hermano que el Señor usó para traer la palabra del Señor a nuestro país. Hoy en Colombia tenemos un amplio número de hermanos, un amplio número de pastores, un amplio número de congregaciones. Y eso es prueba del poder de nuestro Dios para hablarle al ser humano y para tocar vida. Y bueno, vamos a seguir hablando de la historia, así que hermano Jonathan, usted allá desde Jerusalén con nuestro hermano Pablo, síganos contando acerca de sus viajes misioneros y de todo lo que él tiene para contarnos en el día de hoy. Bueno, realmente ha sido de gran bendición lo poquito que hemos podido aprender el día de hoy, pero por favor síganos contando de este hermoso relato que usted tiene. Claro que sí, mi hermano Jonathan. Fíjense que cuando nosotros salimos de Antioquía en nuestro primer viaje, con anterioridad habíamos buscado la presencia de Dios en ayuno, en oración, y habíamos confirmado que realmente estábamos con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos acompañó en este viaje mi amigo Bernabé, salimos con Bernabé. Juan también nos acompañó por un cierto trayecto hasta Pergue. Y lo más importante es que donde nosotros llegábamos, mirábamos o notábamos cómo Dios cambiaba y transformaba la vida del ser humano. Algo que yo puedo rescatar de este viaje no es tanto los milagros que sucedieron ni lo que Dios hizo, sino que cada oyente recibía a Jesucristo.
y que había un cambio en su vida. Mira, yo recuerdo, importante. por supuesto que sí, mira, yo recuerdo por allá en Pafos, estábamos en Pafos con Bernabé y había un mago que se llamaba Verjesús. Este señor estaba con Sergio Paulo, que él era un procónsul de esa región, y el procónsul le decía a Bernabé: oye, háblame de eso que ustedes tienen. Pero aquel Verjesús impedía que la obra de Dios llegara a ese corazón. Jesús como que a través de sus comentarios trataba de distorsionar lo que Dios podía hacer en esa persona. Y yo recuerdo que el Señor Jesucristo me tomó, fue su Espíritu Santo el que me llevó, y yo pude reprender a ese mago, porque era un mago. Lo reprendí en el nombre de Jesús y lo mandé callar, y ese hombre lo declaramos ciego por un muy buen tiempo. Cuando aquel procónsul ve esto, o sea, ver las maravillas que Dios hacía, la gloria de Dios, de una vez creyó y quedó maravillado de la obra de Dios, quedó maravillado del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Eso ocurrió allá en Pafos. Ahora, ocurrieron muchas cosas. Fíjense, Jonathan, que yo recuerdo que estábamos de Pisidia con Bernabé y entramos en las sinagogas principales, nos insistían que les diéramos una palabra de exhortación. Entonces yo hice señal y empecé a hablarles, empecé a declararles la palabra de nuestro Señor Jesucristo y a enseñarles el plan de salvación. Y había no solamente judíos, también había gentiles. Quedaron maravillados de lo que Dios había hecho e insistían en que siguiéramos hablando. Entonces nosotros lo que instamos fue a que no debilitáramos en la fe, a que continuáramos en el camino del Señor Jesucristo. Al día siguiente, no solamente estaban los de la sinagoga, estaba casi todo el pueblo. Estaban reunidos todos deseosos de escuchar la palabra de Dios, pero escuchándolo a lo que el Señor tenía a través suyo. O sea, en un principio la gente le oía, pero cuando Dios se manifestó en usted, ¿cómo la gente se acerca? Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta todos. O sea, estamos desechados por el mundo, somos nada para el mundo, porque el enemigo hace con nosotros, hace y deshace. Pero cuando Dios nos toma, todas las maravillas que se pueden hacer. Por supuesto, pero fíjense que ahí no para la historia. O sea, se reúne casi todo el pueblo, claro, y empezamos a hablar de la palabra del Señor Jesucristo, a enviarles ese mensaje o ese plan de salvación. Y por supuesto, no faltan los incrédulos, por allá los fariseos, los judíos que estaban en contra, y empezaron a persuadir mujeres de muy buena reputación, de un buen renombre. Las persuadieron para que interrumpieran, para que impidieran que el mensaje de Dios fluyera. Entonces, claro, o sea, entra la incredulidad, entra todo esto y nos sacan. O sea, nos sacaron corriendo, nos sacaron lejos del pueblo y nos echaron de aquella ciudad. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mantener una conducta, tenemos que mantener una casta, tenemos que pararnos firmes. Lo que nosotros hicimos fue sacudir nuestros pies y salir caminando, y les declaramos una palabra: nosotros fuimos enviados a los gentiles. Esa fue la palabra que le declaramos. Pero Dios siguió haciendo obras. Mire, yo recuerdo por allá en Listra, llegamos a esa ciudad y había un cojo de nacimiento. Oramos y Dios lo levantó. Le declaramos una palabra en el nombre de Jesús y Dios lo levantó. Y todo el pueblo fue maravillado. Esa ciudad era muy, muy aferrada a sus creencias, sus religiones. Cuando vieron eso, no, pues pensaron que éramos dioses. Por allá me dijeron que yo era Mercurio, no sé. Por favor. Entonces, no. Créame que yo tuve que rasgar mis vestiduras, Bernabé también lo hizo, y tratar de reconvenir con ellos de que no éramos nosotros, que era la gracia de Dios obrando en nuestra vida, que era Dios, nosotros éramos unos simples mortales. Claro. Pero aún así era tanta la gente que no entendía.
Claro, pero también la necesidad, ¿no? Y claro, y tiene toda la razón nuestro hermano Pablo. Y muchas veces tenemos a un líder, a un pastor o algo que lo vemos como el grande y el... No, somos simples humanos, todos somos simples humanos. La única o el único que merece toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor Jesucristo. Toda la alabanza es solo para Él. Y bueno, nos gustaría seguir hablando y aprendiendo muchísimo más, porque yo sé que hay mucha tela que cortar. Así que bueno, escríbanos ahí si a ustedes les gustaría aprender un poquitico más. Y pues obviamente el mayor aprendizaje o la mayor riqueza está en cada una de nuestras Biblias. De hechos en adelante podemos aprender muchísimo de todas estas grandes historias y donde podemos tomar carácter de hijos de Dios. Así que bueno, hermano Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que el tiempo es muy limitado, pero bueno, esperamos que podamos continuar aprendiendo un poquitico más. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias por la invitación, y a todos los que nos están viendo que desean conocer más de esta historia, vayan a Hechos a partir del capítulo 9, por todas las cartas que envían las diferentes iglesias, y se van a dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho. De verdad que los invito a que sigamos conociendo de Jesús, y de verdad muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga grandemente. Amén, hermano Pablo, hermano Jonathan. Definitivamente el tiempo es muy corto, se nos va muy rápido, pero bueno, qué hermosa invitación es a ti que nos estás viendo, a que nos escribas en los comentarios. Bueno, yo quisiera que tal personaje nos contara su historia, nos contara lo que hizo Dios a través de él en el pueblo de Israel. Bueno, ya después en el Nuevo Testamento, bueno, cuéntanos ahí a través de los comentarios, estaremos ahí muy atentos. También porque esas ideas son muy buenas para elaborar también nuestro programa de Voz Juvenil. Muchas gracias por acompañarnos. No se les olvide que todavía nos falta la poderosa palabra del Señor, el consejo de la palabra que no puede faltar en nuestro programa. Adicional a eso, bueno, nuestro hermano John Arteaga, quien es pastor, nos comparte el tip doctrinal del día de hoy. Así que no se despeguen y ya volvemos con la conclusión de nuestro programa. Dios les bendiga. Hermanos, el Señor les bendiga. De verdad, poderles acompañar en esta ocasión, para mí es una satisfacción muy grande, una alegría que siento en mi corazón poderles extender este saludo. A nuestro hermano Jairo, pastor en esta iglesia tan linda como lo es en La Victoria, de verdad reciba un abrazo y un saludo muy especial de nuestra parte. Que Dios le siga ayudando y bendiciendo en esta labor tan ardua y tan bonita que día tras día desempeña al lado de su esposa y de toda su familia. Entonces, un saludo muy especial al pastor de esta congregación, a la amada iglesia del Señor en La Victoria. De verdad, de corazón decirles que les llevamos en el corazón y que un abrazo para todos ustedes en este maravilloso día. Bien, compartir con ustedes un sencillo pensamiento de la palabra del Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, a partir del verso 18, aparece un hombre diciendo estas palabras. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, esto de alguna manera deja ver que aún los adinerados necesitan a Dios. Y es que la verdad es que el Evangelio está por encima de cualquier riqueza, de cualquier altivez, de cualquier fama. Todos los seres humanos necesitamos a Dios. Jacob era muy rico, pero necesitaba a Dios. Salomón fue un hombre muy rico, pero necesitaba a Dios. Para el momento pueden haber personas muy adineradas, incluso con muchos talentos muy lindos, otros con una fama muy enorme, pero todos los seres humanos necesitamos a Dios. Aquí lo importante es hacerse la pregunta como se la hizo este joven, pues incluso la Biblia le llama el joven rico. A pesar de que tenía muchas riquezas,
se hizo esta enorme pregunta que nos deberíamos hacer todos: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Algunos se preguntarán: bueno, ¿cómo hago para tener fama? Otros dirán o preguntarán: ¿cómo hago para hacerme un proyecto empresarial? Otros preguntarán: ¿cómo hiciera yo para darme la vueltica por el mundo? En fin, cantidades de preguntas que nos hacemos los seres humanos. Mas sin embargo diría yo que esta es una de las mejores preguntas o más importantes que los seres humanos deberíamos hacernos. ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? Bueno, el Señor, que es experto en dar la respuesta, pues le da las indicaciones a este joven y le dice: ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Mas sin embargo él se puso muy triste. Pero si notamos algo, el hombre adinerado, el joven rico, tenía la inquietud. Esto me hace pensar de que aún los más adinerados, los blancos y los negros, los grandes y los pequeños, el pobre y el rico, todos los seres humanos necesitamos a Cristo el Señor. Por encima de cualquier cosa, el Evangelio es lo más maravilloso. Y es por eso que hoy todos debemos volcarnos a las calles, debemos volcarnos a las redes sociales y presentar el Evangelio. Debemos apoyar la obra misionera hoy más que nunca, porque en todo el mundo es menester que se predique el Evangelio y así los hombres conozcan a Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bueno, mis amados hermanos, todos los que están conectados con nosotros en esta hora a través de nuestro programa Voz Juvenil, es para nosotros una bendición poder hablar de la historia de nuestra iglesia. Es una bendición para nosotros poder oír las buenas nuevas, oír cómo el Señor ha bendecido a su iglesia a lo largo del tiempo, porque año tras año, década tras década, generación tras generación, el Señor se ha provisto de hombres y mujeres dispuestos a predicar la palabra de Dios. Y hoy no es la excepción. Por eso quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, tenemos la dicha y la bendición de pertenecer a un pueblo redimido por la sangre del Señor. Dice allá en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 que somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido por nuestro Dios para llevar y para predicar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Así que hoy podríamos decir en esta hora que todo lo que tú y yo somos, lo que tú y yo hemos logrado, no lo hemos logrado por nuestras propias fuerzas, o tal vez como lo decía el apóstol Pablo en Corintios, no lo hemos logrado porque seamos sabios o porque seamos muy inteligentes o muy fuertes o tal vez de renombre. Lo hemos logrado porque Dios ha estado con nosotros, porque Dios ha tomado nuestras vidas, nos ha permitido conocerle, nos ha permitido amarle, nos ha permitido entender y abrazar esta hermosa palabra en nuestras vidas. Y hoy tenemos el gozo de la salvación. Hoy tenemos una oportunidad hermosa para exaltar y adorar el nombre de Dios y para predicar su nombre. Así como Pablo hace un momento nos comentaba también los diferentes desafíos y dificultades a los cuales él se tenía que enfrentar. Tal vez con Bernabé, tal vez en su momento con Timoteo, y seguramente toda la iglesia en ese entonces también se enfrentaba a retos grandes, como hoy tú y yo los enfrentamos. Hoy nos enfrentamos tal vez a una generación que ha perdido su sensibilidad para sentir a Dios, que ha perdido su sensibilidad para reconocer y obedecer a Dios. Tal vez hoy nos enfrentamos a una generación llena de maldad,
deseosa de hacer lo malo. Tal vez nos enfrentamos hoy a personas con conocimiento, con filosofías, tal vez con mucha habilidad en la palabra, con mucha habilidad en expresión. Pero no se te olvide a ti, amado hermano, que tú y yo somos redimidos por la sangre de Jesús y por lo tanto somos enviados por su Espíritu Santo. Así que Él es quien habla. Tal vez llega el momento en el que nos dé miedo. ¿Cómo he de hablarle a este amigo? ¿Cómo he de hablarle a esta persona que tal vez conoce? Tal vez discierne sobre ciencia, sobre filosofía. Tal vez conoce sobre X o Y tema. Pues tú debes ir confiado en que si tú has escudriñado esta hermosa palabra, si tú la atesoras en tu corazón y si es el Espíritu Santo el que habla a través de ti, puedes estar tranquilo y seguro que esa palabra no volverá vacía. Esa palabra causará un efecto en la vida de alguien. Esa palabra hará clic en el corazón de ese oyente que está escuchando atentamente la palabra de Dios, como seguramente un día tú y yo lo fuimos, como seguramente tú y yo escuchamos algún día el mensaje de salvación y decidimos elegir este camino, decidimos seguir las pisadas de nuestro Dios. Así que a ti, amado hermano, hay que seguir cumpliendo con la labor. Nuestro legado y nuestra historia es una historia amplia, llena de poder, llena de gracia, llena de misericordia, llena de tantas anécdotas en las que podemos decir: hasta aquí nos ha llevado el Señor, hasta aquí el Señor nos ha usado. Dios se ha glorificado a través de los siglos, pasando fronteras, traspasando idiomas, traspasando tal vez dificultades económicas, dificultades étnicas, lo que sea. Dios ha traspasado todo ello por amor al ser humano y quiere usar a la iglesia, quiere usarte a ti en el lugar donde estás, en tu casa, tal vez con los amigos de tu universidad, tal vez con los compañeros de trabajo, tal vez con el amigo, con el vecino. Dios quiere usarte. Así que hoy es el día para que hables, hoy es el día para que no calles, porque el tiempo cada vez más se acorta, como que lo sentimos, como que la iglesia del Señor percibe en su corazón que cada vez el reloj de Dios se acerca, marcando la hora específica en la que su iglesia sea levantada. Y antes que eso ocurra, tú y yo debemos predicar la palabra de Dios. Tú y yo debemos hablar de este hermoso evangelio de salvación que ha cambiado tu vida y la mía. Y a ti, amado amigo que nos estás escuchando, tal vez tienes muchas dudas en tu mente. Tal vez hoy puedes decir: es que me da miedo seguir al Señor y fallarle. Me da miedo que luego de bautizarme, de seguir al Señor Jesús, yo le falle. Tal vez puedes pensar eso. Tal vez en tu mente hoy puede pasar el pensamiento de: bueno, hay temores para seguir al Señor, pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús. No eres tú, no es tu fuerza, no es tu habilidad, es el poder de Dios, como lo decía Pablo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y si tú hoy tomas la decisión de seguir a Jesucristo, si tú hoy tomas la decisión de amarle con todo tu corazón, te aseguro que habrá poder de Dios para salvar tu vida. Habrá poder de Dios para que tus pasos sean guiados. Habrá poder de Dios para que tu corazón sea ordenado. Habrá poder de Dios para que tus pasos sean establecidos en el camino correcto del Señor Jesús. Porque la palabra de Dios dice que podemos limpiar nuestro camino guardando la palabra del Señor. Así que lo que Dios te manda a ti y demanda de mí es que seamos fieles, que procuremos la salvación, que procuremos hoy más que nunca amarle, servirle y buscarle a Él perpetuamente. Te invitamos a que elijas este hermoso camino. Si quieres ejemplos de lo que Dios hace, bueno, aquí encontrarás muchísimos. Y seguramente si tú te dedicas a escuchar una a una anécdotas de los verdaderos hijos de Dios, podrás escucharles decir: gloria a Dios porque Dios me sanó, gloria a Dios porque Dios me salvó, gloria a Dios porque Dios me guardó, gloria a Dios porque Dios hizo esto en mi vida. Así que
Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Permítele a Dios obrar en tu vida. Permítele a Dios transformar tu visión de las cosas. Permítele a Dios obrar en tus ojos, en tu mente, en tu corazón. Y cuando eso ocurra, podrás decir, el Señor me cambió. Así como Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que era fariseo, que él guardaba la ley, pero no había entendido que lo que Dios quiere de ti y de mí es que seamos salvos y podernos librar de esa ley que te señala a ti y a mí por ser pecadores. Hoy Jesús nos presenta una oportunidad hermosa de seguirle y de amarle y de ser libres a través de Él. Permítele que Él te llene con tu presencia. Permítele que Él obre en tu vida con su poderosa palabra. Y bueno, que el Señor te llene también con su Santo Espíritu, para que a través de su Santo Espíritu direccione tu vida diariamente. Le vi caminar con rumbo hacia el Calvario. Todos gritaban, hay que crucificarlo. En su condición a todos les amaba. Él estaba muriendo por ti y su sangre derramó por mí. En medio de su aflicción, Él me dio la salvación. Yo pude ver su sangre correr para que el mundo fuera libre de maldad. Y el dolor su llaga curó. Él entregó su vida, me dio salvación. Yo pude ver su sangre correr para que el mundo fuera libre de maldad. Y el dolor su llaga curó. Él entregó su vida, me dio salvación. Jesucristo ya resucitó, y a mi vida le dio redención y habita en mi corazón y nueva criatura soy. Yo pude ver su sangre correr para que el mundo fuera libre de maldad. Y el dolor su llaga curó. Él entregó su vida, me dio salvación. Yo pude ver su sangre correr para que el mundo fuera libre de maldad.
misericordia y su inmenso amor me dieron la vida y el perdón. Yo pude ver su sangre correr para que el mundo fuera libre de maldad, y el dolor su llaga curó. Él entregó su vida, me dio salvación. Él entregó su vida, me dio salvación. Él entregó su vida, me dio salvación. Y bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron en nuestro programa el día de hoy. Definitivamente es una bendición para nosotros poder compartir la palabra de Dios y escuchar estas buenas nuevas. Así que les invitamos a que se conecten a nuestro próximo programa el próximo miércoles a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Vamos a ir desarrollando otro nuevo tema que seguramente será de gran bendición. Les seguimos invitando a que se conecten a nuestros servicios, a nuestros programas, a todo lo que hemos diseñado también a través de la virtualidad para que tú y yo sigamos conectaditos con la presencia del Señor. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Be strong.